Capítulo 494, más pruebas. ¿Cómo diablos se mueve así? Sí, es mucho mejor que los modelos antiguos. ¿Me estás diciendo que el maestro Bailand lo hizo todo él solo? Por supuesto. El jefe es el mejor herrero que existe, lo descubrió todo él mismo, aunque, ojo, yo también le presté una mano. ¿Crees que podría reemplazar a un ojo? ¿Un ojo? Ah, no estoy tan seguro de eso, pero seguro que funcionaría mejor que esa vieja pata de palo que tienes. Un grupo de enanos se reunió alrededor de Bernir y examinó su brazo protésico rúnico. Habían pasado varios días desde que comenzaron a trabajar en la servoarmadura rúnica. Finalmente, notaron que, si bien su brazo estaba completamente mecanizado, no se movía de manera diferente a un brazo normal. Los reemplazos típicos de manos de golem eran lentos y, por lo general, solo eran capaces de sujetar objetos. Oye, ¿ya terminaste de descansar? La charla del grupo se vio interrumpida abruptamente por la llegada de Roland, completamente vestido con su túnica de mago. En su mano derecha llevaba una maleta que anteriormente contenía todas sus herramientas y aparatos de taller. Claramente tenía prisa, así que no esperó a que los enanos respondieran antes de dejarla en el suelo y dejarla desplegarse. El exoesqueleto de la servoarmadura estaba terminado, aunque todavía le faltaba la mayor parte de su capa exterior. ¿Estamos listos, jefe? Bernir gritó mientras guardaba el guante con el que cubría su mano metálica. Genial. Sigue los esquemas. Volveré más tarde. Las partes internas de la servoarmadura flotaron en el aire por un momento antes de ser reubicadas en la placa del suelo. Los enanos observaron cómo se hundía en el suelo de metal y volvía a adoptar la forma de un maletín. Roland agarró rápidamente el maletín y salió a toda prisa del taller, ya que necesitaba recopilar datos de su hermano, Roberts. Al menos parece que Bernir se lleva bien con los enanos. No pasó desapercibido que el pequeño grupo de artesanos apreciaba la pericia de su asistente. A pesar de ser solo medio enano, años de trabajo junto a un herrero rúnico lo habían convertido en el ayudante perfecto. Al principio, se mostraron escépticos y algunos incluso se mostraron reacios a seguir sus órdenes. Sin embargo, después de pasar tiempo con él y presenciar sus habilidades de primera mano, lo aceptaron en su grupo. No pudieron evitar maravillarse ante su prótesis rúnica, especialmente porque a algunos de ellos también les faltaban partes del cuerpo. Esto provocó una pregunta. ¿Podría su tecnología reemplazar otros tipos de órganos? Si bien fabricar una prótesis era una cosa, algo tan complejo como un globo ocular era algo completamente diferente. Después de eso vinieron otros órganos como el corazón o los pulmones. ¿Sería algo así factible? Probablemente no era imposible, pero requeriría mucha investigación adicional, investigación para la que no tenía tiempo en ese momento. Debería centrarme primero en el problema de Roberts. No esperaba que esos bastardos usaran algo así. ¿Realmente podrían ser esas cosas? No tardó mucho en llegar a la finca de Devereux. Como había asumido el papel de escudero de Robert, se le concedió permiso para visitarlo. A Robert se le permitió entrenar e incluso abandonar temporalmente su celda. A los que ocupaban puestos más altos a veces se les permitía irse por completo, con la condición de presentarse en la fecha de su duelo. La no presentación suponía una pérdida automática y una condena inmediata. Sin embargo, después de que varias personas huyeran para evitar el castigo, las reglas cambiaron. Ahora, los prisioneros solo podían entrenar en lugares cerrados, como mazmorras subterráneas, con todas las salidas vigiladas y aseguradas. ¿Ese es el lugar? ¿Lo tienen escondido? Cuando lo dejaron pasar por la puerta principal y lo escoltaron hacia la celda de detención de Robert, Roland miró a lo lejos. Uno de sus golems ocultos, apostado lejos, estaba vigilando a cierto caballero. Los movimientos del caballero eran rápidos y su habilidad con la espada, precisa. Estaba entrenando con el gran comandante en preparación para su duelo con Roberts. Al principio, nada parecía inusual, pero Roland notó rápidamente que algo no estaba bien, ya que los movimientos del caballero eran demasiado refinados para alguien de su nivel. ¿Cristales de sangre, eh? No esperaba verlos aquí, y mucho menos que los usaran los caballeros. Parecía que el conde Graham no estaba dejando nada al azar. Había permitido que uno de sus hombres utilizara los cristales de sangre prohibidos, unos objetos conocidos en el mercado negro que mejoraban las habilidades de una persona sin necesidad de entrenamiento. Eran raros y la mayoría los desaprobaba, pero innegablemente efectivos. Sus movimientos son mucho mejores ahora que antes. Esto va a ser complicado.
La armadura de poder rúnica de Roland todavía no había sido probada en gran medida y no tenía idea de cómo se desempeñaría contra un verdadero oponente de nivel 3. Para empeorar las cosas, las habilidades activas y pasivas del caballero habían sido potenciadas significativamente por el cristal de sangre, a pesar de que su nivel general seguía siendo el mismo. Si bien Roland no estaba seguro de los efectos secundarios, una cosa estaba clara. El caballero sería un oponente mucho más duro de lo que había anticipado originalmente. Están haciendo trampa, pero tampoco es que yo esté haciendo las cosas justas. Aunque se trataba de un asunto desesperado, no significaba que las cosas no salieran como él quería. Incluso ahora, sus golems registraban constantemente los movimientos del hombre. En la mente de Roland, la persona que llegara mejor preparada sería la victoriosa. La armadura que creó para Robert era solo una pieza del rompecabezas. Recopilar información sobre el caballero en cuestión era la otra. Registraría los movimientos y patrones del caballero, luego desarrollaría un plan de batalla. Este plan complementaría al Ampu y permitiría a Robert anticipar cada movimiento de su oponente. Finalmente, llegó a la nueva instalación de detención de Robert, algo mucho más apropiado para un noble. La gran puerta de metal se abrió con un crujido y reveló una cámara espaciosa, aunque escasamente amueblada. Robert Arden estaba de pie en el centro, realizando una serie de ejercicios rigurosos, con movimientos fluidos y precisos. En sus manos había una gran espada de hierro sin filo, demasiado ligera para que alguien de su estatura la usara para entrenar. Señor Roberts. Roland gritó y su voz resonó en la cámara. Robert hizo una pausa y se giró para mirar a Roland. Su expresión, que antes era bastante seria, se suavizó. Señor Wayland, es bueno verlo, ¿sabía que usan este lugar para entrenar a sus guardias? La sangre del monstruo en las paredes ni siquiera se ha secado, me recuerda a casa. Después de mirar a su alrededor, Roland también notó que esta área era similar a la pequeña instalación de entrenamiento subterránea en la finca Arden. Fue allí donde tuvo que luchar contra los goblins cuando aún no tenía 10 años. Parecía que todos los nobles tenían lugares similares escondidos. Algunos solo se usaban para atormentar a sus hijos con la esperanza de que obtuvieran clases de batalla y generalmente funcionaba. De todos los niños de la familia Arden, todos terminaron con clases de batalla. Ya veo, me alegra que parezcas estar de buen humor, señor Roberts. No tenemos mucho tiempo, así que deberíamos comenzar con tu entrenamiento, pero primero. Roland podía ver múltiples puntos alrededor de esta área, algunos incluso pertenecientes a magos que los estaban observando. Si bien Graham necesitaba darles un lugar para entrenar, eso no significaba que no pudiera ubicar a su gente alrededor de ellos. Su habilidad para detectar hechizos ocultos era excelente, por lo que estaba seguro de que la gente de afuera estaba escuchando. Para aliviar este problema, simplemente sacó una placa metálica y la colocó en el suelo. Después de un momento, exudaba un pulso difícil de ver que se transformó en un velo de oscuridad que envolvió toda la habitación. A los magos de afuera, no se preocupen, esto no es un intento de escapar, deben reconocer este hechizo y que es solo para privacidad. Antes de que la barrera de sombras tomara forma, se aseguró de hablar en voz alta a las personas que los observaban desde afuera. No estaban haciendo nada contra la ley al bloquear su presencia, solo si intentaban escapar estarían violando las reglas. La presencia de los magos era innegable, pero no se apresuraron a entrar en la celda para detenerlos, también conocían las reglas y probablemente alguien por encima de ellos les había ordenado que se retiraran. ¿Esta barrera pasa algo?, preguntó Robert, abriendo mucho los ojos al ver las sombras que se arremolinaban en los bordes de la celda. La luz que los rodeaba empezó a disminuir y se encontró encerrado en una semicúpula de polvo negro que se arremolinaba. Las paredes ya no eran visibles, pero Roland estaba allí para tranquilizarlo. Es para garantizar que nuestra conversación se mantenga privada, Sir Roberts. Sería mejor que nuestros conocidos externos no descubrieran lo que estoy a punto de mostrarle y se asegure de no mencionarlo tampoco. Ah, claro. Robert se secó el sudor de la frente y observó la extraña maleta que estaba en el suelo. Se dio cuenta de que Roland todavía mantenía la fachada de su identidad del instituto, un papel que claramente tenía la intención de mantener. Si bien el hechizo que habían lanzado podría bloquear la mayor parte de lo que estaban haciendo, no era infalible. Robert conocía ciertos hechizos que podían descubrir verdades pasadas y conversaciones olvidadas hacía mucho tiempo. Su hermano estaba siendo cauteloso y no se arriesgaría a revelar sus secretos.
Una vez que el estuche fue colocado en el suelo, se desplegó por sí solo, revelando una armadura oculta en su interior, o más bien, un exoesqueleto diseñado para ser usado. Robert se quedó atónito al ver el aparato con forma humana que tenía ante sí. Antes de que pudiera inspeccionarlo más a fondo, Roland le entregó un casco voluminoso. Póntelo y ponte el traje. No tenemos mucho tiempo. Roland dio instrucciones, con una intención clara. Necesitaba capturar todos los datos de movimiento de Roberts. Si bien sus cuerpos eran similares, Roland no podía usarse a sí mismo como base para la armadura. Necesitaba que Robert realizara todas sus habilidades con la espada y otras habilidades diversas. Luego, el programa tendría que ajustarse a sus necesidades, fortalezas y debilidades. Robert miró el exoesqueleto con asombro. No se parecía a ninguna armadura que hubiera visto antes. A pesar de sus años de entrenamiento y experiencia, esta máquina parecía más un golem mágico que una armadura tradicional. Aunque Roland le había pedido que se lo pusiera, el exoesqueleto carecía de los componentes habituales de la armadura de placas, lo que lo hacía sentir extraño y desconocido. ¿Ponérselo? ¿Pero cómo me pongo esta cosa? No te preocupes, te ayudaré más tarde si tenemos tiempo. Incluso podría encontrar una forma más fácil y automatizada de hacerte entrar. Pero por ahora, tenemos que actuar rápido. El tiempo se acaba. Solo faltaban 5 días para la pelea y necesitaban que todo saliera bien. Después de reunir datos de movimiento aquí, volverían a evaluar el sistema operativo rúnico y lo personalizarían para que se ajustara perfectamente al cuerpo de Roberts. Luego, tendrían que familiarizarlo con el IMPU y, finalmente, revestir por completo el exoesqueleto, transformándolo en una verdadera armadura que aumentaría el poder de su portador. Roberta sintió y dio un paso adelante, siguiendo las instrucciones de su hermano para ponerse el traje. Le quedaba un poco apretado, pero con unos pocos ajustes, logró entrar. Una vez dentro, le colocaron el casco con cuidado sobre la cabeza. Para su sorpresa, el interior era cómodo, el acolchado se amoldaba a su cráneo como si hubiera sido hecho a medida. Aunque su visión estaba casi nublada, una pantalla se activó dentro del casco y reveló varias runas que destellaban ante él, junto con algunas palabras legibles. ¿Sistema operativo de marco rúnico? ¿Qué se supone que significa eso? Robert preguntó desconcertado. Bueno, Arion quería que le diera un nombre al sistema, así que nos decidimos por eso. Supongo que quiere que su trabajo se distinga de la armadura de poder rúnica. ¿Armadura de poder rúnica? ¿Así se llama? Lo será cuando esté terminado. Pero por ahora, concentrémonos en ponerte en movimiento. Una vez que estés listo, intenta dar unos pasos. Una vez que te hayas familiarizado con los movimientos, usaremos esa espada de entrenamiento que está allí para practicar. Ahora concéntrate, no tenemos todo el día. Ah, claro. Robert se sentía extraño al recibir órdenes de su hermano menor. Era como si estuviera interactuando con alguien mucho mayor, como si Roland fuera el hermano mayor, no él. La pantalla que tenía frente a él mostraba indicadores extraños y luces intermitentes que no podía descifrar. Sin embargo, una vez que comenzó a moverse, todo comenzó a tener sentido. Al principio, el peso del traje era abrumador. Sentía como si tuviera rocas atadas a sus extremidades cada vez que intentaba moverse. Sin embargo, después de unas cuantas luces destellantes y un gesto de asentimiento de Roland, todo cambió. De repente, se sintió más ligero. Era una sensación completamente nueva. El traje casi no tenía peso ahora, como si la armadura se moviera con él en lugar de contra él. La pesadez se desvaneció a medida que las articulaciones y las runas infundidas con maná respondían a los movimientos de Robert, mejorando sus zancadas y haciendo que sus movimientos parecieran casi antinaturales. ¿Cómo te sientes? Preguntó Roland. Es extraño. Es como si ni siquiera estuviera haciendo los movimientos y esta armadura los estuviera haciendo por mí. Robert respondió, todavía tratando de comprender la tecnología. La armadura ordinaria se sentía como nada más que ropa pesada que agobiaba a una persona. Proporcionaba a los caballeros como él cierta protección y encantamientos, pero por lo general restringía su movimiento. Este exoesqueleto, por otro lado, se sentía ingrávido, lo que le permitía moverse más rápido de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, esto no le impidió tropezar varias veces ya que tenía problemas para mantener el equilibrio. Bien, esa es la idea, pero aún parece haber un pequeño retraso, especialmente cuando se usan las piernas. Tendremos que solucionarlo, pero primero, ¿por qué no tomas esto y haces algunos movimientos de práctica?
En un principio, Roland tenía la intención de usar la espada de práctica que le habían dado a Robert, pero una simple mirada reveló que era demasiado pequeña. El traje que había creado era bastante grande y las manos del armasón serían demasiado grandes para manejarlo con eficacia. En cambio, era mejor darle una espada más grande y, afortunadamente, Roland tenía la adecuada. La espada que había ganado en la pelea contra Emerson. Normalmente, habría dudado en prestarla de una manera tan oficial. El arma era bastante reconocible y probablemente se podría rastrear hasta el Brook. Sin embargo, en este punto, no importaba. Su identidad como Wayland ya estaba parcialmente expuesta y probablemente se volvería aún más evidente después de que todo terminara. No había mejor arma para esta pelea, y encajaba perfectamente en los grandes guantes del marco de la runa. Robert aceptó la gran espada con una sensación de asombro, sintiendo el peso del arma en sus manos. A pesar de su peso, los encantamientos del traje lo hacían sentir como si fuera casi ingrávido. Era un arma digna de un caballero comandante y se la habían dado como si no fuera nada. En ese momento, no estaba seguro de qué pensar de su hermano, pero una cosa estaba clara. Era alguien que probablemente era un genio. Comenzó a ejecutar cortes hacia adelante, aprovechando al máximo sus habilidades. Su mejor clase actual era la espada noble, una clase de caballero conocida por manejar espadas, a menudo de dos manos. Presumía de tener un alto poder de ataque y velocidad, pero tenía opciones defensivas limitadas, algo que esta armadura podría ayudar a solucionar. Si pudiera renunciar a toda defensa y permitir que su oponente acertara algunos golpes, entonces, con un golpe bien colocado, la victoria sería suya. Mientras Robert continuaba practicando, las inscripciones rúnicas de la armadura seguían brillando suavemente. Sin embargo, de repente notó un aumento de calor cerca de su muslo. Al mirar hacia abajo pudo ver una parte de este exoesqueleto brillando intensamente. No pudo hacer nada más que detenerse, su cuerpo se aferraba a esta máquina y si no hacía nada, entonces su pierna probablemente se quemaría. Ya basta. Por suerte, no estaba solo. Su hermano se dio cuenta rápidamente del problema y desactivó la armadura. Una vez que las runas dejaron de brillar, el calor comenzó a disminuir. 6 minutos y 23 segundos. Tendremos que hacer algo al respecto, tal vez hacer un traje de seguridad para el usuario del armazón. Roland sacudió la cabeza mientras observaba la runa caliente que casi devoraba el revestimiento de metal. Estaba claro que este aparato aún no estaba en condiciones para el campo de batalla, pero con solo 5 días restantes, estarían a punto de hacerlo. Supongo que esto tendrá que bastar. Robert respiró profundamente mientras Roland comenzaba a desmontar el exoesqueleto. La armadura tenía potencial, pero el problema del sobrecalentamiento era preocupante. Era evidente que las runas estaban funcionando más allá de su capacidad prevista. Las mejoras en la velocidad y la fuerza de Robert eran impresionantes, pero eso no importaría si le quemaba la carne mientras la usaba. Pronto, la armadura estaba de vuelta en el maletín y el hechizo envolvente se deshizo. Se había agotado la mitad del tiempo asignado y el prototipo aún no estaba listo. El tiempo estaba en contra de todos ellos, pero el éxito potencial estaba casi a la vuelta de la esquina. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 495, charla antes del duelo. ¿Lo ha hecho? No estoy segura de que le haya llegado ninguna de las cartas. ¿Dónde está ese hombre? ¿No se preocupa por su propio hijo? Madre, he oído que los enfrentamientos fronterizos se han intensificado últimamente. Esa es siempre la excusa. Dos personas conversaban mientras contemplaban el sol que salía por una ventana. Ambas estaban en una suite de un hotel caro con vistas a la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies. La mujer mayor, vestida con sedas finas, tamborileaba con los dedos impacientes sobre el alféizar de la ventana, con la mirada fija en el horizonte lejano. Su hija, sentada cerca, jugueteaba con una delicada joya, con el rostro desfigurado por la preocupación. No te preocupes, madre. Aunque padre no asista al duelo, con la ayuda del profesor Wayland, estoy seguro de que Robert ganará. Lucienne intentó tranquilizar a su madre, Francine, sobre la situación actual. Sin embargo, ninguna de las dos podía ver lo que Wayland planeaba tras las puertas cerradas. Solo lo vieron ir y venir del taller a la finca, sosteniendo una extraña bolsa rectangular. Nadie sabía qué tramaba el hombre, pero la fecha del duelo ya estaba sobre ellos. Hoy se habían cumplido los 10 días y su hijo tendría que luchar por su vida. Mientras el sol de la mañana bañaba la ciudad con una luz dorada, la tensión se asentó como un pesado manto sobre la finca de Veré.
El duelo de Robert estaba a solo unas horas de distancia y el ambiente en su familia era sombrío. Las palabras de Lucienne tenían la intención de ofrecer consuelo, pero su madre, Francine, no estaba convencida. El silencio entre ellas se prolongó mientras ambas contemplaban lo que les esperaba. Ese hombre, parece que tienes mucha fe en él, Lucienne. Bueno, él me ha ayudado en algunos momentos difíciles en el instituto, es alguien en quien podemos confiar, madre. Proclamó mientras Francine fruncía la nariz. Había algo en ese hombre con armadura que le resultaba familiar pero distante. Su mirada se endureció mientras se alejaba de la ventana, sus ojos penetrantes se entrecerraron pensativamente. ¿Confianza? Murmuró, su tono cargado de escepticismo y molestia por su falta de poder. He visto a muchos hombres esconderse tras una fachada de confianza. ¿Qué es lo que realmente quiere? Debes tener cuidado. Estoy bien, madre, el profesor Wayland no es así. Lucienne sabía más sobre la identidad de su ayudante de lo que dejaba entrever. Para Francine era evidente que había algo más profundo en juego, pero su hija se negaba a revelar la verdad a pesar de sus reiteradas indagaciones. Francine no tenía más opción que dejar a su hijo en manos de ese misterioso mago, aunque eso no significaba que confiara en él. Era evidente que el hombre tenía sus propios planes y Francine temía que, una vez que terminara el duelo, se le exigiera algún tipo de pago. Le preocupaba que su hija hubiera hecho un pacto con el diablo, pero no podía quitarse de encima la sensación de que el mago no tenía motivos ocultos. Normalmente sus instintos habían estado en lo cierto, pero con ese hombre ya no sabía qué pensar. Tu padre debería estar aquí. Un duelo de esta magnitud exige familia. El honor debe defenderse en persona, no dejarlo en manos de extraños. Lucienne no dijo nada. Sabía lo mucho que su madre resentía la ausencia de su padre, pero no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer para cambiar la situación. Las escaramuzas fronterizas se habían intensificado y su padre, Lord Arden, había tenido que ausentarse hacía semanas. No estaba claro si él siquiera sabía del próximo duelo de Roberts. Lo sé, mamá, pero debemos pensar en positivo. Sé que el profesor Wayland ha pensado en esto, lo que sea que haya estado preparando para el hermano Robert, lo ayudará a ganar este duelo y todos regresaremos a casa juntos. Luciana. Francine no estaba segura de cómo reaccionar, pero sabía que debía enderezarse. Ella era la madre, pero la que actuaba más como una adulta era su hija. No era propio de ella estar tan angustiada cuando sus hijos necesitaban su fuerza. Respiró profundamente, se enderezó y se alisó el vestido con un movimiento rápido. Tienes razón, Lucienne. Debemos mantener la esperanza. Robert es fuerte, y si este personaje de Wayland es realmente tan capaz como crees, entonces tal vez. Lucienne sonrió suavemente ante el intento de su madre de recuperar la compostura. La tensión en la habitación disminuyó, pero la inquietud aún persistía justo debajo de la superficie. Ambas mujeres finalmente salieron de la habitación para encontrarse con el grupo de jóvenes que llegaron con el profesor Wayland. Todos parecían estar de buen humor y Francine se dio cuenta rápidamente de que no era momento de estar deprimida. Su hijo necesitaba verla llena de vigor en la arena de duelo y eso era lo mínimo que podía proporcionarle a su hijo. No volvamos a hacer esto nunca más, ¿vale? Gracias por tu ayuda, Arión, y dile al resto que también estoy agradecido, cuando despierten, claro está. Roland miró hacia un lado, donde un montón de enanos se habían desmayado por exceso de trabajo. Incluso su asistente Bernir estaba allí, durmiendo apoyado contra la pared. Todos habían trabajado durante los últimos 5 días sin dormir más que unas pocas horas. Su amigo Arión parecía tener un terrible dolor de cabeza y apenas se mantenía en pie gracias a los elementos de recuperación. El taller estaba en completo desorden, las herramientas y los materiales estaban esparcidos por todas partes, pero en medio del caos se encontraba la creación final. La armadura de poder rúnica terminada. Roland inspeccionó la escena y dejó escapar un suspiro de cansancio. Se habían esforzado al máximo para asegurarse de que la armadura estuviera lista para el duelo de Robert y ahora, al borde del agotamiento, lo habían logrado. Déjalos descansar y tú también deberías dormir un poco. Déjame el resto a mí. Roland habló con Arión, que estaba inquieto y bostezando. La armadura, envuelta en una funda de tela blanca, se deslizaba con cuidado en su maletín rúnico. Una vez que todo estuviera empacado, Roland planeó reunirse con Robert para su último encuentro antes del duelo, después del cual todo recaería sobre los hombros de su hermano. Sin embargo, Arión tenía otros planes.
Sacudió la cabeza, todavía bostezando, dejando en claro que no tenía intención de seguir el plan original. ¿Quieres que duerma durante un evento monumental como este? ¿Una armadura nunca antes vista basada en nueva tecnología mágica? Ni hablar. Dormiré un poco después de que presenciemos la victoria de Roberts. Roland no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Arión. A pesar del cansancio, el espíritu de Arión reflejaba la emoción que recorría a todos los involucrados en este proyecto. Roland apreciaba el sentimiento, pero lo que estaba en juego en este duelo iba más allá de mostrar su invento. Se trataba de sobrevivir. Está bien, solo trata de no desmayarte en medio del duelo. Roland respondió mientras recogía el maletín doblado que contenía la armadura. El día que tanto temía había llegado, y era hora de probar su nuevo invento en la batalla. No lo haré. He guardado algunos elixires, estaré bien durante unos días, no te preocupes por mí, amigo mío, pero ¿cómo estás tú? Has trabajado más que todos nosotros. ¿Cómo sigues en pie? Ni siquiera te vi usar ningún elixir. Roland se encogió de hombros y ajustó el peso del maletín sobre su hombro. La verdad era que estaba más agotado de lo que dejaba ver, pero muchos años de artesanía y trabajo lo habían hecho resistente a casi todas las formas de fatiga y estrés. Todavía podría trabajar un día o dos más, pero ese sería su límite. Ya me he acostumbrado, además alguien tiene que asegurarse de que todo funcione. Arión soltó una risita cansada, pero no insistió más. Conocía a Roland lo suficiente como para saber que, cuando estaba concentrado, nada podía hacer que se tambaleara. Cuando Roland se dio la vuelta para salir del taller, Arión hizo un gesto perezoso con la cola, reprimiendo a medias otro bostezo. Nos vemos en la arena entonces. Con un gesto de asentimiento, Roland se dirigió a la salida. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Robert, el duelo y las incertidumbres que lo esperaban. Había hecho todo lo posible para preparar a su hermano para esta pelea, pero ninguna preparación podía explicar las incógnitas. Todo lo que quedaba ahora era confiar en las habilidades de Robert, y en el poder de la servoarmadura rúnica. Al salir al aire fresco de la mañana, Roland miró hacia el cielo. El sol apenas había salido y proyectaba un suave tono dorado sobre la ciudad. Era un momento de paz, uno que se sentía extrañamente fuera de lugar considerando la tensión que crecía en su interior. En apenas unas horas, Robert se enfrentaría a su oponente en una batalla que podría cambiarlo todo. Echó un vistazo a su pantalla, había muchos puntos a su alrededor, la mayoría de los cuales eran los hombres de Graham que habían intentado espiarlos. No habían intensificado las cosas ni habían intentado invadir su taller, algo que no esperaba. Tal vez este noble al que se enfrentaba no estaba totalmente podrido hasta la médula, pero por ahora, era su enemigo. Lucienne y sus amigos se estaban reuniendo, acompañados por su madre. En ese momento, todos estaban a salvo y no se había producido ningún intento de secuestro. Por un breve momento, incluso esperó que Graham intentara llevarse a algunos de sus estudiantes como medio de chantaje. En tal situación, simplemente podría rescatarlos y usarlos como prueba contra el conde para obligarlo a retirarse del duelo. Parecía que el noble desconfiaba de esta posibilidad o no lo creía necesario. Sin embargo, había llegado el momento y finalmente se dirigió hacia la finca de Graham, que estaba repleta de actividad. Aunque se trataba de un duelo legal y sancionado, no significaba que solo tuviera que celebrarse frente a un juez. Para el conde Graham, esta era una oportunidad para demostrar su superioridad, por lo que se aseguró de invitar a varios nobles poderosos y figuras influyentes para que presenciaran el evento. La arena, construida dentro de su propiedad, estaba destinada principalmente a justas entre caballeros, pero también servía como sede de duelos. Aunque no era tan grandiosa como un coliseo, sin duda era extravagante para una arena personal. Altos muros de piedra rodeaban el campo de duelo, adornados con intrincados estandartes con el escudo de la familia Graham. Había muchos asientos alrededor de la arena, que a veces estaban abiertos al público. Afortunadamente, esta vez solo se había permitido el acceso a unos pocos seleccionados, lo que reducía la exposición del trabajo de Roland a miradas indiscretas. Todavía no estaba seguro de cómo percibirían su armadura impulsada por runas. ¿Se vería obligado a crear copias para el ejército del reino o la descartarían como la invención excéntrica de un mago extraño, demasiado complicada para ser práctica en una batalla real entre naciones? Por el momento, la tecnología es demasiado poco práctica, eso es cierto, pero una vez que funcione con materiales de menor calidad, podría volverse problemática. Roland pensó mientras caminaba hacia el recinto, con su maletín bien sujeto en la mano. Los caballeros y soldados de la finca Graham lo observaban desde todas las direcciones.
Nadie se había reunido en la arena de duelo todavía, ya que los nobles todavía estaban siendo recibidos en la puerta. Quedaban varias horas antes de que comenzara el evento y tenía la intención de utilizar ese tiempo para permitir que Robert se preparara. Déjenlo pasar. Los guardias vieron a Roland acercarse y se hicieron a un lado. Robert no estaba muy lejos, siendo escoltado hasta la cámara subterránea debajo de la arena. Había 4 entradas a la arena abierta, cada una conduciendo a una cámara separada. Estas cámaras eran donde los contendientes esperarían hasta que los llamaran cuando el espectáculo estuviera a punto de comenzar. Robert recibiría una comida antes del duelo y luego tendría que esperar hasta que los nobles anunciaran el inicio oficial del evento. ¿No tienes hambre? No precisamente. Pronto, los 2 hermanos se quedaron solos en la habitación, rodeados de armas y armaduras. La mayoría eran viejas e inservibles para la batalla, tiradas en montones en un rincón. La habitación tenía un silencio inquietante, como si el duelo que se avecinaba le hubiera quitado la vida. Roland miró las armas y armaduras abandonadas, luego a su hermano, que estaba sentado contemplando lo que podría ser su última comida, sin querer siquiera tocarla. No parece estar envenenado, solo cómelo, necesitarás tu fuerza para el duelo. Probablemente tengas razón. Robert cogió a regañadientes un trozo de pan de la bandeja que tenía delante y lo devoró sin demasiado entusiasmo. La tensión en la sala era palpable, el peso del duelo inminente oprimía a ambos hermanos. El único sonido que se oía era el de los platos, aparte de los débiles murmullos que resonaban en la arena. Mientras Robert comía, Roland se sentó frente a él, con el maletín que contenía la armadura rúnica a sus pies. Podía ver la tensión en los ojos de Robert, la incertidumbre, la ansiedad. Aunque habían pasado días preparándose, nada podía calmar por completo el miedo a una batalla de vida o muerte. Roland conocía muy bien ese sentimiento. Camino Roland, por lo que vale, quiero agradecerte y también disculparme por ponerte en esta posición. Si tan solo no fuera tan impaciente, entonces tal vez. Todos cometemos errores. Cuando esto termine, probablemente cometerás muchos más errores. El hechizo que cancelaba el sonido los envolvió, aunque pocas personas parecían prestar atención a su conversación. Aún existía el riesgo de que alguien se enterara, pero a Robert no parecía importarle mucho, y Roland, igualmente indiferente, no lo interrumpió. Empezaba a tener miedo de esconderse constantemente, pero con el consejo de Arión y las muchas capas de hechizos protectores, se convenció de que ni siquiera un especialista podría descubrir la verdad de esta conversación, o que Graham, o cualquier otra persona, pagaría el precio de convocar a una persona así para revelarla. Robert se rió débilmente ante la respuesta de Roland y su intento de hacerlo sentir mejor. Los 2 hermanos no habían tenido una conversación sincera desde que Robert había visitado Albrook. Después de comenzar su carrera militar, se había centrado en ganar experiencia y fama, algo de lo que estaba empezando a arrepentirse. El silencio entre ellos se prolongó de nuevo, pero esta vez fue menos pesado. Robert lo rompió apretando el puño y mirando directamente a la visera de Roland. Por lo que valió la pena, estaba orgulloso de ser tu hermano y si flaqueo en este duelo, ¿puedes prometerme algo? El casco de Roland reflejaba la tenue luz de la cámara, ocultando las emociones que se respiraban en su interior. Las palabras de Robert flotaban en el aire, cargadas por el peso de lo que no se había dicho. Roland se movió ligeramente en su asiento mientras se levantaba para dejar la maleta en el suelo y comenzar el proceso de desdoblado. Si flaqueas, no flaquearás. Hemos trabajado demasiado para lograrlo. Pero sigue adelante, ¿qué es lo que quieres? Si no salgo de esto. Robert hizo una pausa y exhaló profundamente. Necesito que cuides de Lucienne, de mi madre y de Diana. Sé que te has mantenido distante con ellas y entiendo por qué. Pero ellas necesitarán a alguien, alguien fuerte, alguien en quien puedan confiar. Tú eres la única que queda para protegerlas. La expresión de Roland permaneció indescifrable tras la visera, pero en su interior se agitaban una mezcla de emociones. Su tensa relación con su familia había sido una fuente de tensión no resuelta durante años. Las palabras de Robert solo profundizaron la carga que ya soportaba y, por un breve momento, quiso negarse, decir que no era su responsabilidad. Pero él no era así. Ya no. No vas a morir, Robert, pero si pasa algo, te juro que me ocuparé de ellos. Pero no me hagas cumplir esa promesa, ¿de acuerdo? Creo que tampoco he hablado con Diana ni una sola vez en mi vida. El rostro de Robert se suavizó y la tensión en sus hombros se aflojó ligeramente. Gracias. Sé que estoy siendo dramática, pero, ayuda a saber que estarás allí.
Claro, ¿alguna otra petición mientras estoy aquí? Quizás desees que me lleve a Lucille al instituto mientras estoy allí. Roland bromeó sobre secuestrar a Lucille de Veré de su padre, pero a Robert pareció gustarle esa idea. ¿Lo harías? Estoy seguro de que preferiría volver a sus investigaciones mágicas antes que verse obligada a casarse por su padre. ¿Por qué no hablamos de esto más tarde? Ahora ponte el traje, yo te proporcionaré el maná por ahora, pero una vez que esas puertas se abran, estarás solo. Recuerda. Sí, lo sé, tengo tiempo limitado, me lo has dicho 10 veces al día. Me alegra que hayas escuchado, ahora ponte el traje, necesito hacer algunos diagnósticos e intentar calmarte, tu ritmo cardíaco está aumentando. La armadura de poder rúnica completamente construida se levantó del maletín espacial y se paró frente a ellos. Para Roland, la vista fue impresionante. Antes de llegar al instituto, no había pensado que tal hazaña fuera posible. Esta armadura en realidad fue reconocida por el sistema del mundo como una armadura adecuada y un objeto mágico. Fue una bendición inesperada, ya que había asumido que el mundo la trataría como una sola pieza de equipo o como un golem. Sin embargo, gracias a su disertación, se dividió en 4 partes principales, cada una capaz de agregar efectos pasivos y mejorar su fuerza. Nombre. Prototipo de armadura de poder único. Clasificación. Épica. Durabilidad. 85, 85. Clasificación de armadura B. Bonificación de conjunto. 2, más 20 fuerza. 3, más 20 resistencia. 4, más 15 vitalidad. Capítulo 496, Pasos pesados. Dentro de la finca de Veré, el conde Graham y el conde Laurence conversaban con algunos otros nobles. Aunque la reunión era pequeña, los asistentes eran todos figuras influyentes, del tipo que puede cambiar las mareas del poder con una sola palabra. El conde Graham se mantuvo erguido, exudando confianza mientras saludaba a sus invitados, con voz suave y mesurada. Para él, esta era simplemente una oportunidad para forjar nuevas alianzas. El juicio en el que Robert estaba involucrado era una distracción menor, no algo que le preocupara. Tía Laurence, debo disculparme por haberte visto involucrada en este incidente. Espero que aún podamos charlar una vez que todo esto termine. El conde Laurence había aceptado actuar como juez oficial del duelo, por lo que cualquier discusión sobre el asunto estaba prohibida. Sin embargo, una vez que todo hubiera terminado, Graham todavía planeaba reanudar sus negociaciones. Su conversación anterior había sido interrumpida por Roland antes de que pudiera ganar impulso, y Graham estaba decidido a reconstruir la confianza que se había perdido. Una vez que Robert perdiera el duelo, todo finalmente volvería a la normalidad. En cierto modo, era lo mejor, ya que una vez que el joven estuviera fuera de escena, su hija no tendría más excusas. En la mente de Graham, el duelo era quizás una mejor solución a este problema que se resolvería en solo una hora. Veremos cómo se desarrollan las cosas, conde Graham. Confío en que cooperará si el joven de alguna manera sale victorioso del combate, ¿no? Por un momento, Graham se quedó desconcertado por la insinuación de Laurence. La idea de que alguien de una clase y un nivel inferiores ganara un duelo así no tenía precedentes. Había una razón por la que nadie que no tuviera una clase y un nivel superiores invocaba esta ley, ya que era prácticamente imposible ganar. Después de una breve pausa, sus labios se curvaron en una sonrisa petulante y respondió. Conde Laurence, tiene usted talento para bromear. Pero, por supuesto, si el joven sale victorioso, no seguiré con el asunto. Ya sabe que respeto las leyes del país. Pero dígame, ¿cree que el muchacho tiene alguna posibilidad? Graham era un hombre astuto, e incluso él percibió que algo no iba bien en la situación. Sus sospechas fueron confirmadas rápidamente por Laurence. Bueno, ¿no te parece extraño que hayan invocado esa vieja ley tan rápidamente? Ni siquiera tuve la oportunidad de escuchar a ningún testigo. Si bien el joven puede ser ingenuo, ese caballero que lo acompaña ciertamente no lo era. No puedo evitar preguntarme si hay algún tipo de plan en marcha, qué interesante, ¿no te parece? El conde Laurence se agarró la barriga prominente y soltó una risa alegre mientras los demás nobles que los rodeaban escuchaban y asentían con la cabeza. El conde Graham se rió entre dientes junto con el resto de los nobles en un intento de ocultar su inquietud. Sin embargo, las palabras del conde Laurence le carcomían el fondo de la mente. Era cierto que ese hombre llamado Wayland era problemático. Ni siquiera sus hombres bien entrenados podían atravesar su magia. Incluso ahora no podía confirmar lo que estaban haciendo en ese taller ni lo que le habían dado a Robert para el duelo.
La sonrisa de Graham vaciló levemente mientras apartaba la mirada del pequeño grupo de nobles. A lo lejos, vio a la madre del joven que se había atrevido a intentar seducir a su hija. Ella, junto con algunas otras personas, se habían reunido en su finca. Su presencia lo irritaba, pero estaba obligado a permitirles el acceso a la arena. Su condición de segunda esposa de un simple varón aumentaba su desdén. El muchacho que había causado todos estos problemas era claramente de poca importancia para su padre, destinado a nada más que el rango de caballero, alguien que no merecía más que pensar en él. Los nobles que lo rodeaban continuaron con su charla, felizmente inconscientes de la tormenta que se estaba gestando en su mente. La mirada de Graham volvió al conde Laurence, que seguía riendo de buena gana, con el estómago tembloroso mientras compartía un chiste con otro invitado. Los ojos de Graham se encontraron entonces con los de Leopold, su sirviente de mayor confianza, que asintió sutilmente. Los preparativos estaban completos y pronto podrían dirigirse a la arena de duelo. Graham se había asegurado de que el hombre que se enfrentaría a Robert estuviera equipado con los mejores artículos para la ocasión y no había ninguna posibilidad de que la oposición pudiera igualarlos. La victoria, en la mente de Graham, estaba prácticamente asegurada. Pronto llegó el momento de trasladarse a la arena de duelo. Graham tenía un balcón especial para él, Laurence y algunos de los nobles en posiciones más altas. Los demás, que consistían principalmente en comerciantes, nobles menores y también algunos caballeros, entraron lentamente y ocuparon sus asientos alrededor de la arena. El sol ya había salido por completo y proyectaba largas sombras sobre el suelo, y el tiempo de las bromas había terminado. Todos los ojos en la arena pronto estarían puestos en el caballero del conde y su oponente, Roberts. El hombre llegó con un séquito de 3 escuderos detrás de él. Uno de sus asistentes llevaba una gran bandera con el escudo de la casa de Bere. El caballero del conde Graham, Sir Gerard, dio un paso adelante, vestido con una brillante armadura de mitril blanco, con una expresión orgullosa, casi desdeñosa. Sir Gerard, un guerrero experimentado, había sido elegido personalmente por el conde no solo por su destreza en el combate, sino por su lealtad inquebrantable. Su confianza era palpable, su comportamiento sugería que la batalla ya estaba ganada antes de que hubiera comenzado. Desde las gradas, algunos espectadores vitoreaban mientras otros se quedaban de pie, asombrados, ante la armadura mágica que lucía. A simple vista, era evidente que el conde no había escatimado en gastos. La armadura de mitril del caballero brillaba bajo el sol de la mañana y arrojaba reflejos deslumbrantes sobre la arena. Cada paso que daba resonaba con la seguridad de un hombre que ya había saboreado la victoria sin desenvainar la espada. Un escudero ondeó la bandera de Devereux mientras daba vueltas por la arena, mientras que los otros dos le presentaron a Sir Gerard sus armas. Una espada reluciente grabada con intrincadas runas a lo largo de la hoja y la empuñadura, y un gran escudo encantado con forma de lágrima. Sir Gerard aceptó ambas armas y los escuderos lo ayudaron a colocarse el casco. Una vez equipado por completo, levantó la brillante espada hacia el cielo y se giró para encarar a su señor. Su señoría, le dedicó esta batalla y su victoria. El conde Graham observó con una sonrisa orgullosa y satisfecha cómo Sir Gerard se dirigía a él. La exhibición de su caballero era exactamente lo que había esperado. Una demostración de superioridad, poder y lealtad que reforzaría su posición entre la nobleza reunida. Los espectadores murmuraron en señal de aprobación, impresionados por la costosa armadura mágica y la pulida ceremonia. Sin embargo, no todas las miradas estaban puestas en Sir Gerard. Más lejos de los comerciantes y la nobleza menor se encontraba un grupo de mujeres, con la atención fija en la puerta cerrada del extremo opuesto de la arena. Por esa puerta entraría pronto Robert Arden, el oponente de Gerard. ¿Qué opinas? Una de las mujeres más jóvenes preguntó en voz baja. No estoy segura, pero podemos confiar en el profesor, ¿no? Después de todo, él ayudó a Lucy contra Viola. Marlene le susurró a Atasuna, cuidando de mantener la voz baja para que Lucienne no la escuchara. El grupo se había reunido para apoyar a Lucienne durante este tenso evento, pero la incertidumbre persistía. Sir Gerard parecía peligroso y, como magos, podían sentir el inmenso poder que irradiaba su armadura encantada. Era, sin duda, de primera calidad y fabricada por un maestro artesano. ¿De qué están murmurando ustedes dos? Antes de que Marlene y Atasuna pudieran seguir hablando de sus dudas, Margaret intervino y dio un pisotón autoritario. Estaba claramente enojada y su expresión feroz transmitía que sus dudas eran infundadas. Todo va a estar bien. Solo observemos.
El profesor no habría organizado esto si no tuviera un plan. Tenemos que confiar en él. Margaret declaró con confianza, su voz lo suficientemente alta para que los demás la oyeran. Marlene y Atasuna intercambiaron miradas, avergonzadas por sus dudas. Asintieron, sintiéndose un poco culpables por cuestionar a una de sus aliadas. Margaret, aparentemente la única de buen humor, exudaba seguridad. Sus atrevidas palabras incluso llamaron la atención de algunos espectadores cercanos, quienes comenzaron a murmurar sobre este misterioso profesor. He oído que hay un loco del instituto involucrado en esto. ¿De verdad tienen una estrategia? No hay forma de que un caballero de nivel 2 pueda vencer a uno de nivel 3, ¿verdad? Claro que no pueden a menos, por supuesto, que hagan trampa. La gente empezó a vibrar de emoción y especulación a medida que la atmósfera en la arena se iba haciendo cada vez más intensa. Entre los nobles y los espectadores circulaban rumores sobre posibles trucos o ventajas ocultas. El duelo era solo una parte de la intriga. El verdadero centro de atención era la enigmática figura que apoyaba a Roberts. Conocido por muchos como un loco excéntrico, esta persona añadió una capa de fascinación al evento. Ya empieza. Silencio. Cuando la puerta del lado opuesto de la arena empezó a abrirse con un crujido, el silencio se apoderó de la multitud. No se trataba de una entrada grandiosa para un caballero célebre. Parecía más bien la llegada de un prisionero o una bestia, y la realidad de lo que estaba por venir no estaba muy lejos. Al principio, hubo silencio, como si el propio Robert estuviera ausente. Luego, el sonido de pasos pesados y antinaturales reverberó desde la entrada, y una enorme figura con armadura comenzó a emerger. Por los dioses, ¿eso es realmente un caballero? ¿Le pusieron armadura a un orco? ¿Es un monstruo? ¿Quizás un golem? Los murmullos entre la multitud se intensificaron cuando Robert entró en la arena, enfundado en la armadura de poder rúnica experimental. La imponente figura era casi irreconocible, su volumen exagerado por las intrincadas capas de metal y las runas brillantes. Incluso entre los caballeros experimentados, semejante visión era inaudita. La silueta de Robert, enmarcada por la luz de la mañana, parecía una mezcla entre un caballero y un golem de metal gigante. Los susurros resonaron en las gradas mientras los mecanismos mágicos dentro de la armadura hacían clic y zumbaban con cada paso. Cada movimiento del nuevo traje de Robert estaba acompañado por un ruido extraño y desconocido, las runas brillaban constantemente en el marco oscuro mientras se utilizaban. La multitud, que inicialmente se quedó atónita y en silencio, estalló en gritos de emoción e incredulidad. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿De verdad trajeron un golem para luchar entre caballeros? ¿Qué pasa con ese enorme escudo negro? Parece un ataúd, y esa espada no debe sostenerse con una sola mano. Un noble se quedó sin aliento mientras disfrutaba de los asientos de primera fila junto al conde Graham. El conde Lawrence, por otro lado, no estaba seguro de lo que estaba viendo. No era un especialista en la materia, pero un golem no podía sustituir a un convicto. ¿Qué significa esto? Graham se enfureció al ver al supuesto golem. Estaba claro que se trataba del artilugio en el que su enemigo había estado trabajando, pero no podía entender por qué se burlaban de él con él. Las leyes eran claras. Los golems no podían utilizarse en una pelea así. Sin embargo, por alguna razón, el mago creía que estaba permitido o pensaba que Graham no haría nada al respecto. Era como si el mago estuviera tratando de intimidarlo, un conde para que permitiera que esto sucediera. Pero antes de que Graham pudiera expresar más quejas, la voz del loco del que todos habían estado hablando finalmente sonó. Mis estimados nobles señores y damas, estoy seguro de que están desconcertados por esta armadura mágica, pero les aseguro que no es un golem y no rompe ninguna de las reglas impuestas en este duelo. La voz del hombre resonó en todas direcciones, como si estuviera amplificada por algún tipo de sistema de sonido. Vestía la túnica característica del instituto y su rostro estaba oculto bajo un brillante casco de metal. En lugar de caminar, se movía lentamente hacia adelante. Con un gesto casual de su mano, ordenó al gran casco del golem que se levantara, revelando que, de hecho, era Robert Arden quien controlaba la voluminosa armadura. Los jadeos del público se hicieron más fuertes cuando el rostro de Robert emergió de debajo del pesado casco. Los susurros de incredulidad recorrieron las gradas, una mezcla de asombro y confusión se extendió entre los nobles y los espectadores. No era un golem después de todo, ya que Robert Arden estaba de alguna manera controlando el traje impulsado por runas. Sin embargo, el conde Graham rápidamente expresó su preocupación después de percibir el verdadero poder detrás del mago flotante.
Profesor Wayland, ¿qué significa esto? ¿Cree que no puedo ver lo que está pasando aquí? Todas las miradas se dirigieron hacia el mago, que se encontraba flotando hacia adelante, ahora de cara a las gradas donde se encontraba el conde Graham. Su caballero jefe, Leopold, dio un paso adelante, con la mano en la espada, listo para derramar sangre a la orden de su señor. No estoy seguro de lo que quiere decir, conde Graham. El profesor Wayland respondió con un tono mesurado pero con una voz profunda y amenazante. Ja. ¿Me tomas por tonto? Esa armadura está claramente bajo tu control, al igual que las otras maquinaciones que has usado antes. La voz de Graham sonó acusadora mientras señalaba al profesor. Había visto los artefactos flotantes que rodeaban a Wayland e incluso las arañas golem mecánicas que había liberado en el pasado. Graham había hecho su investigación. El profesor era un maestro de las runas y, para él, esta enorme máquina era simplemente otra creación controlada a distancia. ¿Es cierto, profesor Wayland? Estoy seguro de que conoce las reglas. Si ese es realmente un golem, me temo que tendré que descalificar a Sir Robert de este duelo. Esta vez intervino el conde Laurence. Él seguía siendo el juez de todo este evento y podía declarar instantáneamente a Graham como el vencedor incluso sin que se llevara a cabo ningún duelo. Se lo aseguro, señoría. No es un golem y no lo controlo en ningún grado. Pero si tiene dudas, ¿por qué no deja que el mago designado por la corte analice el aparato? Si realmente es un golem, su experiencia lo dejará en evidencia. Habían pasado 10 días desde el veredicto inicial del duelo. El conde Laurence, que había mantenido una postura neutral en el asunto, había recurrido a la pericia de un mago de la corte para garantizar la imparcialidad. El mago, un hechicero de nivel 3, se encontraba entre ellos, dispuesto a analizar cualquier cosa que pudiera estar fuera de lugar. Junto con otros magos, su función era garantizar que nadie utilizara maná de fuera de la arena, que pronto estaría encerrada en una barrera protectora para evitar cualquier interferencia. Si intentara controlar esta armadura desde aquí, estoy seguro de que no escaparía a la atención de mis colegas magos. Wayland añadió en tono burlón y luego hizo un gesto hacia los magos designados por la corte. No es así. Los magos designados por la corte, que habían permanecido en silencio hasta ahora, intercambiaron miradas inseguras. La maga líder, una estoica mujer mayor vestida con túnicas plateadas, dio un paso adelante. Su bastón, adornado con brillantes piedras preciosas, golpeó ligeramente el suelo mientras se acercaba al centro de la arena. La multitud guardó silencio, observando cada uno de sus movimientos. Se detuvo ante la voluminosa armadura, que era casi el doble de grande que ella. Señaló con su bastón la dirección de la armadura, las gemas brillaban intensamente mientras activaba varios efectos de hechizo. Todos contuvieron la respiración mientras la magia de la maga sondeaba las intrincadas runas y mecanismos incrustados en el traje. Sus ojos se entrecerraron en concentración, buscando cualquier indicio de control externo o juego sucio. Los segundos transcurrieron y la tensión se sentía pesada en el aire. El rostro del conde Graham permaneció severo, pero sus dedos se crisparon con impaciencia. Wayland, por otro lado, no dio señales de preocupación, su postura exudaba una confianza tranquila. Su señoría. Finalmente, la maga de la corte retiró su magia y se giró para mirar al conde Laurence. ¿Sí? Habla. No detecto flujo de maná externo ni señales de control remoto. La armadura parece ser una armadura poco convencional, como la reconoce el sistema mundial, en lugar de un golem como algunos han afirmado. Tiene una gran reserva de maná en la espalda, que supongo que es la fuente de energía del arma. Sin embargo, no es un golem ni se lo manipula a distancia. Una ola de murmullos recorrió la audiencia, pero el conde Laurence levantó una mano para pedir silencio. Muy bien, si la armadura se considera legítima, el duelo continuará. El conde Graham apretó los labios, su frustración apenas disimulaba. Lanzó una mirada fría a Wayland, que permaneció imperturbable, con su casco reflejando la luz del sol. Los pensamientos de Graham se aceleraron porque este artilugio era mucho más de lo que había anticipado. Pero no importaba. Sir Gerard era un guerrero experimentado, equipado con algunos de los mejores objetos mágicos de su arsenal y había sido mejorado aún más con cristales de sangre. Ninguna armadura, por avanzada que fuera, podría compensar una diferencia en habilidad, experiencia y clase. Se consoló con este pensamiento, aunque un atisbo de duda permaneció en el fondo de su mente. Sir Gerard también parecía haberse impacientado.
Se había quedado quieto, observando el desarrollo del duelo con aire despectivo, pero ahora que se había confirmado que el duelo continuaría, adoptó una postura de combate. Sus ojos brillaban de color rojo debajo de su visor mientras observaba a Robert, que permanecía inmóvil con su voluminosa armadura rúnica. Para Gerard, este oponente no era más que un niño tonto que se escondía detrás de una coraza de metal. Terminaré con esto rápidamente. Por mi señor. Gerard gritó mientras el casco de Roberts volvía a colocarse en el gran marco para volver a conectarlo. Pronto, una brillante cúpula azul de energía mágica comenzó a formarse alrededor de la arena, sellándola de cualquier interferencia externa. La barrera protectora estaba allí para proteger a los espectadores de cualquier daño, pero también para evitar cualquier manipulación externa. Ahora que los dos combatientes estaban sellados en el interior, era hora de que comenzara el duelo y solo uno de los hombres saldría con vida. Capítulo 497, Duelo pesado. Allí van, ahora le toca a Roberts. Roland se encontraba en un lugar algo apartado de las gradas de la arena. Los demás espectadores, que consistían en nobles menores, comerciantes y sus guardias, se habían dispersado en ambas direcciones para evitarlo. Era una visión extraña, ver a esta gente temerle, pero al menos le dio algo de paz. Su mirada se posó en su hermana, que se agarraba las manos cerca del corazón, y en su madrastra, que reflejaba el mismo gesto ansioso. El momento del duelo había llegado, y ahora no había nada que Roland pudiera hacer para ayudar a su hermano. Si intentaba algo, los magos notarían instantáneamente el cambio en su maná y probablemente cancelarían el duelo a favor de Graham. Nombre: Gerard L156. Clases: Caballero de Espada T3 Spirit Master L6. Caballero con Espada Espiritual T2 L50. Caballero Espada T2 L50. T1 Escudero L25. Guerrero T1 L25. Finalmente, sus ojos se dirigieron a Gerard y su estatus, algo con lo que Roland ya estaba familiarizado. Su clase era un nombre complicado, pero no era particularmente impresionante, aunque tampoco terrible. Este hombre probablemente era similar a Emerson, el primer caballero comandante con el que luchó, pero a un nivel mucho más bajo. Sin embargo, las habilidades de Gerard habían sido potenciadas artificialmente por los cristales rojos, un hecho que Roland deseaba poder mencionar. Como si alguien me creyera a estas alturas. El uso de esas gemas de sangre para mejorar las habilidades tenía efectos secundarios, pero con suficiente dinero era posible minimizarlos o incluso eliminarlos. Las personas que las tomaban tendían a volverse más irritables y violentas, lo que no era suficiente para una acusación formal. La desventaja causada por los cristales eventualmente desaparecería, sin dejar rastro, aunque a menudo dejaba efectos duraderos en la mente de la persona. No tiene apellido. Probablemente Graham lo eligió como peón prescindible. Incluso si Gerard fuera atrapado, Graham podría simplemente alegar que actuó por su cuenta y que fue Leopold quien le dio los cristales. Finalmente, la mirada de Roland se dirigió a Robert, que vestía su última creación, el prototipo de armadura de poder rúnica. El prototipo de armadura de poder rúnica que llevaba Robert no solo era un testimonio de la artesanía de Roland, sino también del ingenio de Arión. La altura del usuario era cercana a los 2 metros, y con la incorporación de la armadura, Robert medía 2 metros 20. Cada sección de la armadura estaba entrelazada a la perfección, lo que le daba la apariencia de un imponente centinela de hierro. La estructura central de la armadura estaba hecha de acero enano, famoso por su durabilidad y compatibilidad con encantamientos. Su acabado negro mate absorbía la luz en lugar de reflejarla, lo que le daba una presencia inquietante y amenazante en la arena. Muchos confundieron a Robert con un caballero oscuro o incluso con un monstruo golem de hierro a primera vista. La característica más llamativa era la pieza del pecho, con crestas angulares y un círculo de runas en relieve en el centro, que brillaba tenuemente con energía mágica de color azul pálido. Los hombros eran redondeados pero voluminosos, diseñados para proteger las articulaciones que se encontraban debajo, mientras que las piernas estaban reforzadas de manera similar para una máxima defensa. Sin embargo, el verdadero punto débil del diseño se encontraba en la espalda. La mochila que albergaba varias baterías rúnicas grandes. Estas baterías cilíndricas estaban soldadas para evitar que se desprendieran durante el combate, lo que limitaba el tiempo operativo del traje pero proporcionaba una capa adicional de protección. Todo esto estaba vinculado a una filosofía de diseño simple pero crucial. Protección y potencia sin sacrificar la movilidad. Roland había diseñado la armadura para que fuera el equilibrio definitivo entre fuerza y velocidad, teniendo en cuenta el estilo de lucha natural de Roberts.
Como complemento, a su hermano le entregaron la gran espada de mitril que había recibido de Emerson, junto con el escudo de torre de mitril negro que había recuperado de la mazmorra de Albrook. Armado con estas dos voluminosas armas, Robert tendría que derrotar a su oponente, que estaba protegido por su propia armadura de mitril encantada. Bien, vino equipado con esa armadura y las armas, todo va según lo previsto, ahora solo falta que Robert lo haga. Una cúpula de energía azul transparente envolvía toda la arena. Los magos apostados en las 4 esquinas mantenían la barrera, suministrándole continuamente su maná. Ni siquiera un ataque de nivel 3 sería capaz de penetrarla. Roland podía sentir el peso de las miradas sobre él mientras casi todos los hombres de Graham lo observaban, incluido Leopold. El momento del duelo finalmente había llegado, y ahora todos esperaban que el conde diera la señal. La mano del conde Graham se elevó en el aire mientras la expectación en la arena alcanzaba su punto máximo. Todos los nobles, comerciantes y caballeros presentes contenían la respiración, con los ojos fijos en las dos figuras que se encontraban en el centro de la mágica cúpula. A un lado, Sir Gerard, el experimentado caballero y campeón de la casa de Bere, permanecía en posición de combate, con su reluciente espada en alto en una exhibición de fuerza. Al otro lado, Robert Arden, con su imponente figura enfundada en la servoarmadura rúnica experimental, permanecía inmóvil como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Así que esto es todo, ¿puedo hacerlo? No, lo haré. El corazón de Robert latía con fuerza en su pecho mientras esperaba la señal. Su vida pasó por su mente una vez más cuando sus ojos se encontraron con los del hombre al que estaba destinado a enfrentarse. Un poseedor de una clase de nivel 3, el mismo nivel al que aspiraba a alcanzar. Aunque había progresado rápidamente en el campo de batalla, este oponente era muy superior en poder, fuerza y experiencia. Sin los hechizos potenciadores que su hermano le había lanzado, sus rodillas probablemente estarían temblando en este mismo momento. Finalmente, con un brusco movimiento de muñeca, el conde Graham dio la señal de que comenzaba el encuentro. Su voz, amplificada por su mago personal, resonó en la arena. Que comience el duelo. Sir Gerard fue el primero en moverse, su cuerpo se convirtió en un borrón de movimiento. A pesar del peso de su armadura de mitril, cargó hacia adelante con la gracia y la velocidad de un guerrero bien entrenado. Su espada imbuida de encantamientos rúnicos chisporroteó con el poder elemental del rayo mientras la lanzaba en un arco feroz dirigido directamente a la cabeza de Robert. Por un momento, Robert se quedó paralizado cuando el hombre se lanzó contra él, claramente decidido a terminar la pelea más temprano que tarde. No fue el movimiento repentino lo que lo hizo dudar, sino más bien la pantalla roja parpadeante frente a sus ojos, advirtiéndole justo antes de que el hombre realmente hiciera su movimiento. Sin este artilugio mágico, Robert sin duda habría sido decapitado en el acto. Pero cuando el ataque estaba a punto de conectar, forzó a su cuerpo a adoptar una postura defensiva, levantando su enorme escudo justo a tiempo para absorber el golpe. Robert todavía estaba intentando acostumbrarse a este ingenioso dispositivo tras unos pocos días de práctica. Roland lo llamaba interfaz gráfica, aunque el término no le decía mucho. Un lado de la pantalla mostraba una versión en miniatura de su servoarmadura, mientras que una extraña aura blanca se formaba alrededor de su oponente antes de que comenzara la batalla. Tan pronto como su enemigo se movía, las partes de su cuerpo utilizadas para el ataque parpadeaban en rojo, junto con la parte correspondiente de la armadura de Robert, indicando dónde aterrizaría el golpe. Incluso con este sistema en funcionamiento, su tiempo de reacción era limitado. La velocidad de un caballero de nivel 3 era al menos el doble que la suya. Además de eso, las fintas siempre eran un problema. La máquina rúnica podía detectar el golpe verdadero, pero le dejaba una ventana aún más pequeña para reaccionar. Había practicado con su hermano interpretando el papel de su oponente, pero incluso ahora, no había dominado por completo este extraño sistema. La arena estalló en conmoción cuando Robert bloqueó por poco el ataque ultra rápido de Sir Gerard con su enorme escudo de torre de mitril negro. La energía crepitante de la espada de Gerard chocó violentamente con las defensas de Robert, haciendo que saltaran chispas. La fuerza del golpe fue inmensa y la energía del rayo viajó a través de la eternidad de su cuerpo. La pantalla le informó sobre la cantidad de daño que recibió, pero fue bastante mínimo. Para sorpresa de todos, la enorme armadura absorbió el poderoso golpe del caballero de nivel 3 sin ceder. Se mantuvo firmemente enraizada en el suelo, como si el golpe no hubiera sido nada. Pero Gerard no se rindió.
Desató una incesante andanada de golpes, cada uno más rápido y contundente que el anterior, impulsados por su armadura encantada. Robert se encontró a la defensiva, retrocediendo mientras usaba su enorme escudo de torre para protegerse. La espada que empuñaba Gerard era afilada, pero no era adecuada para atravesar la gruesa y pesada armadura de Robert. Incluso cuando Robert no pudo levantar su escudo a tiempo, los golpes solo dejaron pequeñas muescas y rasguños en el denso metal enano, que estaba diseñado para resistir mucho más. Impresionante, muchacho, pero ¿cuánto tiempo podrás resistirme si lo único que puedes hacer es defenderte? Tarde o temprano tu armadura se romperá. Los ojos del hombre, visibles a través de su casco, brillaron de color rojo mientras continuaba su implacable ataque. Cada golpe iba acompañado de una ráfaga de energía eléctrica crepitante. Para la multitud, parecía una confrontación unilateral, en la que la enorme armadura de Robert parecía ofrecer poca resistencia. Parecía que la pelea pronto terminaría. Sin embargo, un plan se estaba desarrollando silenciosamente. Robert había sido bien informado sobre su oponente, así como sobre el equipo que estaba usando. No se enfrentaba a un verdadero espadachín mágico, sino a alguien cuya reserva de maná no podía seguir el ritmo del llamativo equipo encantado que llevaba. Tenía 20 cargas y no las usa con moderación, tal como decía Roland, a este Gerard le gusta ser llamativo. No estaba seguro de dónde había obtenido su hermano la información, pero el hombre que tenía delante era un libro abierto. Roland le presentó los rasgos de personalidad de su oponente junto con las armas que usaría antes de que comenzara el combate. Ahora, después de que la pelea hubiera durado unos minutos, finalmente llegó el momento de un contraataque. El momento de conservar energía ya no era y finalmente demostraría a todos que no estaba allí para morir a manos de este hombre. La espada volvió a golpear su escudo de torre, seguido de una ráfaga de golpes, uno de los cuales incluso impactó en el costado del casco de Roberts. Pero la interfaz dentro de su visor le alertó sobre dónde aterrizaría el siguiente golpe. Esta vez, estaba listo. Finalmente había llegado el momento de un verdadero intercambio de golpes. Aunque su habilidad con la espada era inferior a la de su oponente, la maravilla de su armadura compensaba sus deficiencias. Cuando el ataque del enemigo le hizo un corte en la articulación, intentando aprovechar un punto débil, la enorme espada de mitril de Robert cayó sobre el escudo en forma de lágrima del oponente. El impacto hizo que el hombre volara hacia un lado y la multitud se quedó boquiabierta de sorpresa. ¡Qué poder! ¿Puede un caballero de nivel 2 realmente ser capaz de eso? Aunque la servoarmadura de Robert sufrió daños menores, valió la pena. La fuerza que podía generar en este prototipo era asombrosa, claramente superando lo que su oponente podía reunir. El peso y la potencia adicionales de su equipo hicieron imposible que el escudo más pequeño absorbiera el golpe sin consecuencias graves. El cuerpo de Sir Gerard se deslizó por el suelo de la arena, su escudo ligeramente deformado por el impacto. Se puso de pie de un salto, sorprendido por el golpe masivo que acababa de recibir. Su brazo izquierdo se sentía entumecido y estaba desequilibrado. Apretó los dientes y miró hacia atrás a su oponente que estaba cargando hacia adelante a una velocidad que no se había mostrado anteriormente. Las piernas de la armadura se movían a grandes zancadas para acortar la distancia en solo unos pocos movimientos. Tuviste suerte. El hombre gritó mientras cargaba de nuevo hacia la refriega. En su mente, retroceder sería deshonrar tanto su nombre como el de los señores. Robert observó cómo Sir Gerard se recuperaba rápidamente, cargando de nuevo con furia en sus ojos. Podía sentir el peso de las expectativas de la multitud, sus ojos pegados al duelo que se desarrollaba. El hombre que tenía ante él, a pesar de su exceso de confianza, no era un oponente común. Pero Robert ya no era el joven vacilante e inseguro que había sido antes de este duelo. El breve éxito de su contraataque había encendido algo dentro de él, una comprensión de su propia fuerza y el increíble potencial de la armadura de poder que ahora controlaba. Gerard se abalanzó de nuevo hacia adelante, con la espada en alto, pero Robert estaba preparado. La interfaz gráfica de su visor parpadeó en rojo, advirtiéndole del ángulo exacto del ataque. Con un movimiento rápido, levantó su enorme escudo de torre, y el borde de mitril encantado atrapó el golpe con un fuerte sonido metálico. El sonido resonó por la arena, pero esta vez Robert no se limitó a defenderse. Cuando la espada de Gerard chocó con su escudo, Robert giró y aprovechó el impulso para blandir su enorme espada en un amplio arco. Gerard apenas logró saltar hacia atrás, pero su espada desvió el golpe en el último segundo. La fuerza del ataque de Robert envió una onda expansiva por el aire, levantando una nube de polvo.
La multitud se quedó sin aliento al presenciar la potencia bruta detrás del ataque de Roberts. Eres mejor de lo que pensaba. Pero solo retrasas lo inevitable. Gerard gruñó, dando vueltas alrededor de Robert como un depredador que acecha a su presa. Se dio cuenta de que, si bien su oponente podía tener ventaja en fuerza y potencia, él era superior en velocidad. Se produjo otro intercambio de golpes, pero para sorpresa del caballero, incluso con su agilidad, no pudo asestar un golpe significativo. Cada vez que uno de sus ataques precisos estaba a punto de impactar, Robert lo desviaba o lo obligaba a retroceder con el movimiento de su enorme espada. Parecía como si Robert pudiera anticipar cada uno de sus movimientos, reaccionando con una precisión asombrosa antes de que Gerard siquiera decidiera cuál sería su siguiente golpe. La Orden del Caballero León Azul debe haber exagerado sobre la fuerza de sus caballeros, si esto es todo lo que pueden reunir. Robert finalmente había encontrado un buen ritmo e incluso se sentía lo suficientemente seguro como para burlarse de su oponente, una acción que el caballero no apreció. El rostro de Sir Gerard se sonrojó de ira debajo de su casco, sus golpes se volvieron más salvajes a medida que aumentaba su frustración. La defensa aparentemente impenetrable de la armadura de Robert, combinada con la inesperada fuerza de sus contraataques, estaba comenzando a cansar al experimentado caballero. Las reacciones de la multitud fueron una mezcla de asombro e incredulidad y la rabia en el rostro del conde Graham estaba comenzando a notarse. «Idiota. ¿Qué estás haciendo? Termina con este duelo ahora mismo». El hombre gritó desde su balcón mientras golpeaba con la mano la gran silla en la que estaba sentado. Los demás caballeros y la nobleza se estremecieron ante el arrebato del conde Graham, pero permanecieron en silencio. «¿Te atreves a burlarte de mí y de mi orden?». Gerard rugió, su voz resonó a través de la barrera. Su espada cayó, ahora envuelta en energía espiritual en lugar de relámpagos, ya que las cargas en su hoja ya se habían agotado. Finalmente, retrocedió unos pasos, dejó a un lado su escudo y sacó una gran masa de mitril encantada de su costado izquierdo. Incluso ese escudo se romperá bajo esto. Con renovado vigor y un arma imbuida de cargas mágicas, se abalanzó de nuevo. Las runas de la masa comenzaron a brillar de un naranja intenso y pudo sentir cómo se intensificaba el peso y el poder de su golpe. Estaba seguro de que, cuando chocara con el escudo, el encantamiento lo arrancaría de las manos metálicas de su oponente. Sin embargo, justo antes de que la masa hiciera contacto, oyó a Robert decir algo en voz baja, palabras que alterarían el curso del enfrentamiento. «Activa el inhibidor de encantamiento». En el momento en que su masa chocó con el escudo, se esperaba una explosión de energías mágicas. El encantamiento rúnico de la masa era una versión avanzada de las runas de impacto y explosivas, diseñadas para ser muy efectivas contra oponentes envueltos en metal grueso. Sin embargo, por alguna razón, la intensidad de las runas disminuyó y, en lugar de una explosión poderosa, solo se produjo una menor. Para empeorar las cosas, su oponente había previsto este resultado con perfecta precisión. El enorme escudo paró el golpe, haciendo que la mano de Gerard, que todavía sujetaba la masa, se tambaleara hacia atrás. Para empeorar las cosas, las runas defensivas de su armadura de mitril también estaban palideciendo. Estaban diseñadas para reaccionar cada vez que recibía golpes más fuertes, pero ahora parecía que no estaban funcionando. «¡Ah!». Robert gritó mientras blandía su espada contra Gerard, que estaba desequilibrado. Al ver el ataque que se avecinaba, Gerard contorsionó su cuerpo para evadir el golpe y usó ambas armas para defenderse. Aún era posible para él bloquear el ataque si podía predecir con precisión la trayectoria de la espada. Demasiado simple. Gerard gritó de vuelta, levantando sus defensas en lo que él creía que era el momento adecuado. Sin embargo, justo antes de que su defensa pudiera activarse por completo, unas cuantas runas en la espada de Robert comenzaron a brillar. Emitieron un sonido metálico agudo y resonante antes de impulsar la espada hacia adelante con mayor velocidad. El golpe mejorado chocó con fuerza contra la placa del pecho de Gerard, enviando al hombre a volar mientras el público observaba en silencio algo que no debería haber sido posible.